¿De qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, de nada me sirve, oh, de nada me sirve. Feliz y bendecido día, domingo 30 de agosto. Démosle gracias al Señor por todos los beneficios recibidos, por la vida, por la salud, por nuestros hogares, por nuestras familias. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. El seguimiento liberador de Jesús. El Evangelio de hoy, de Mateo, es la continuación de lo que se nos narraba el domingo pasado sobre la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Las cosas cambian mucho desde aquella confesión de fe, aunque el texto del Evangelio las presenta sin solución de continuidad. Jesús comienza a anunciar lo que le lleva a Jerusalén y la previsión de lo que allí ha de suceder, como le había sucedido a todos los profetas. Como Jeremías, estaba decidido a proclamar la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Jesús ve claro, porque a un profeta como él no se le escapa nada, aunque la formulación de este anuncio de su pasión se haya formulado así después de los acontecimientos. Pedro, como los otros discípulos, no estaba de acuerdo con Jesús, porque un Mesías no debía sufrir según lo que siempre se había enseñado en las tradiciones judías. Eso desmontaba su visión mesiánica. Entonces recibe de Jesús uno de los reproches más duros que hay en el Evangelio. El Señor quiere decirle que tiene la misma mentalidad de los hombres, pero no piensa como Dios. Y entonces Jesús, mirando a los que le siguen, les habla de la cruz, de nuestra propia cruz, la de nuestra vida, la de nuestras miserias, que debemos saber llevarla, como Él lleva su cruz de ser profeta del reino hasta las últimas consecuencias. No es una llamada al sufrimiento ciego, sino al seguimiento verdadero, el que da identidad a los que no se acomodan a los criterios de este mundo. Pedro quiere corregir al profeta con un mesianismo fácil, nacionalista, tradicional, religiosamente cómodo, y Jesús le exige que se comporte como verdadero discípulo. La expresión «ponte detrás de mí, Satanás» vendría a significar algo así como «no estés detrás de mí como Satanás», es decir, que no lleve la iniciativa de su vida. Es una expresión que se puede traducir con toda la energía de un rechazo. «Vete y no vengas conmigo como si fueras Satanás, quítate de mi vista». Pero también ven algunos que el rechazo de Pedro, «vete de mi vista», estaría compensado con una invitación a ir detrás, a seguirle. En la mentalidad de la época, Satanás representa lo contrario del proyecto de Dios, el reino predicado por Jesús, que es a su vez causa de su vida y de su entrega. Jesús, en nombre de Dios, quiere llevar la iniciativa de su vida, de su entrega y caminar hasta Jerusalén. Y eso es lo que pide también a sus discípulos, seguirle y que tomen la iniciativa de su propia vida. No es la cruz de Jesús la que hay que llevar, sino nuestra propia cruz. Jesús está decidido a llevar la cruz del reino de Dios como causa liberadora para el mundo.
Pedro y todos nosotros estamos invitados a asumir nuestra cruz en este proceso de identificación con la vida y la causa de Jesús. El reproche a Pedro, como si sus ideas fueran las de Satanás, se explican en la expresión dialéctica las cosas de Dios versus las cosas de los hombres. Porque Pedro, al rechazar la pasión de quien consideraba el Mesías, estaba mostrando los mismos intereses nacionalistas de la religiosidad judía de la época. La cruz de Jesús era llevar a cabo la voluntad de Dios con todas sus consecuencias. La identificación en el texto entre cruz y vida personal es indiscutible. La cruz es signo de lo ignominioso y de crueldad para los hombres, pero desde una perspectiva de martirio, de radicalidad y de consecuencia de vida, la cruz es el signo de la libertad suprema. Lo fue para Jesús en su causa de Dios y de su reino, y lo es para el cristiano en su opción evangélica y sus consecuencias de vida. Y muchas veces nuestra vida es una cruz, sin duda, pero se ha de aseverar con firmeza que la vida cristiana no es estar llamados a sacrificarse tal como se entiende ordinariamente, sino a ser felices en nuestra propia vida, que es un don de Dios y como tal hay que aceptarla. Y si en esa vida no es oro todo lo que reluce, también hay que amarla y transformarla con decisión profética. No basta con afirmar que el discípulo está llamado a sacrificarse y martirizarse como ideal supremo, porque tampoco Jesús deseó y buscó su muerte en la cruz, sino que le vino como consecuencia de una vida radicalmente de amor y de entrega a los demás. Pues de la misma manera deben ser sus discípulos. El ideal supremo es amar la vida como don de Dios y llevarla a plenitud. Pero por medio está siempre Satanás, que nos aleja del don de la vida verdadera. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo la alegría? Si pierdo la alegría, ¿para qué me sirve? Si te pierdo. Hagamos oración. Te damos gracias, Señor, por continuar invitándonos a seguir tus pasos para gozar de tu presencia eternamente. Gracias por seducirnos con tu amor apasionante y misericordioso que hace que todo nuestro ser se estremezca y se rinda ante ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos porque muchas veces, al ver el camino de la cruz, nos invade la cobardía y la mediocridad. Danos la fuerza de tu determinación y el valor para negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte para gozar de la vida eterna. María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, haz que nuestra vida y ministerio nos ayude a vivir en fidelidad y amor por siempre. Amén.